presentarles a la doctora Amy Biehover. Es una profesora asistente de la Universidad de Washington en San Luis. And she will give a talk about Y ella les va a hablar de la historia natural de el GNAO1 y su historia en cuanto al trastorno del desarrollo neurológico. Okay. So thank you all. Gracias a todos. Gracias a los organizadores por invitarme a esta fantástica reunión. Me gustaría aprovechar la oportunidad para actualizarles a todos en cuanto al avance de la historia natural el estudio de la historia natural, what, lo que hemos hecho con toda la comunidad, los datos que hemos recogido. for Hemos ofrecido 4 colaboraciones. Sentimos que hemos recopilado estos datos en conjunto, en colaboración con la fundación, pero me gustaría que habláramos del trabajo con otros grupos para analizar los datos, para maximizar los beneficios y los esfuerzos have done y lo que el equipo ha hecho para recoger estos datos en los últimos años. El estudio se hizo, los datos se recogieron en por la Universidad de Washington, en el Hospital San Luis, en colaboración con la Universidad de Virginia. Y para darles una idea, disorder, and so I won't have la doctora ya van a hablar del trastorno como tal, así que no voy a hablar de los aspectos técnicos de la patología, sino les voy a hablar un poco de la historia y de lo que estamos enfrentando. En noviembre de 2017, la Fundación Bow invitó a las familias y a los investigadores de los Estados Unidos. Y también invitamos a los que estaban alrededor del mundo para compartir en una reunión científica, y fue una experiencia muy emocionante de apertura para entender el poder de lo que se puede hacer en una conferencia en las que hay familias e investigadores juntos. Y luego hablamos y esperamos que podamos hacerlo nuevamente y que podamos trabajar de nuevo juntos para empezar a recoger más datos. Y bueno, de hecho, eso fue lo que hicimos. Y en 2019 lanzamos la primera conferencia anual conjunta y científica, más la clínica de investigación, y en abril de 2020 planeamos la segunda conferencia anual, que de hecho fue convertida entre un foro o un simposio virtual, y procedimos con la recopilación de datos virtuales con métricas, in con la recogida virtual de datos de algunas secciones, y de julio a octubre de 2021 those recogimos datos de los que ya teníamos, datos de los sujetos con los que ya estábamos trabajando, y luego volvimos a empezar con las conferencias y la investigación científica y las conferencias en conjunto con las familias en junio de 2022. Y empezamos también con la clínica de investigación presencial. Pero es importante que sepan lo que estamos haciendo. Y queremos que entiendan el fenotipo clínico de la enfermedad, cómo ha cambiado, cómo se ha desarrollado, porque en 2017 no lo sabíamos y muchos pensábamos que era una patología progresiva que se podía desaparecer. okay. And then we wanted to establish the feasibility of Y luego quisimos establecer la factibilidad de un estudio de historia natural factible. Fue un prospecto de largo plazo. Y esto ha ido cambiando porque se necesita información para poder avanzar en cuanto a los ensayos clínicos.
porque si no, no sabemos cómo está funcionando la intervención. Y sabemos que tenemos que desarrollar habilidades específicas en cuanto al GNAO1, porque las características de este trastorno comparada con otros que pueden causar epilepsia son diferentes. Y estamos enfocándonos en las familias, en los pacientes, no solamente desde el punto de vista científico, sino que queremos crear las mejores prácticas, directrices, recomendaciones que las familias pueden tener y que yo comparto con todos mis pacientes que tienen enfermedades raras. Tienen que hablar con los pacientes porque hay que educar tanto a los doctores, al médico de cabecera, para que puedan gestionar de la mejor manera, más allá de conocer la enfermedad o el gene a uno. Y estas recomendaciones yo las entrego en un folleto al final. We set up Entonces, la estructura de la investigación clínica tiene distintas fases. La primera es la recopilación de la información, toda la información que nos pueda dar la familia, todo lo que se nos dé permiso de analizar. Se hace un neuroexamen y luego se hace una evaluación. motor function assessment by Se hace una evaluación del movimiento pediátrico neurológico por parte del pediatra. Se evalúa con el epitólogo y la evaluación función motora y demás terapeutas ocupacionales. Entonces, luego established. estamos yo no voy a hablar en detalle de todo o el tipo de evaluación en detalle que hacemos, sino les voy a dar una idea de cómo estamos midiendo los aspectos en términos de cuantificación de nuestros resultados y nuestras evaluaciones. Entonces, en el año 1, no sabemos qué esperarnos. Estamos con la persona, en persona durante 2 días. We had 30 families Tenemos a 20 familias interesadas, nos enfocamos en ellas y esperamos hasta el último para saber qué puede pasar y la estructura que hemos desarrollado en el año nos ha dado una gran variabilidad en los niveles de habilidad de trastornos de movimiento, porque esos son los casos más graves que hemos visto en los últimos años y es una gran gama de trastornos del movimiento, la que hemos visto presentes y de las que vamos a hablar. miles. And really, Tenemos a familias, tenemos a los pacientes que son muy felices, están muy emocionados de estar allí. De hecho, no tienen trastornos psiquiátricos que a veces vemos en otros tipos de trastornos. issue. Tenemos un tema también de temperatura, regulación de la temperatura relacionada tal vez con la inestabilidad autonómica. Muchas familias dicen, sí, mi chico de verdad no se comporta de forma normal. De hecho, esta es una reacción a la luz solar y este es otro síntoma. Y en el segundo año vemos una transición en cuanto a la recopilación de datos. The blessing Y side ahí to expand pudimos expandir dónde podemos hacer las evaluaciones. Tuvimos más familias internacionales, incluidas familias de España, y fue muy surreal poder examinar a niños en Rumania desde mi sala. other evaluations. Incluimos más evaluaciones, como encuestas para entender cuál fue el nivel de recepción lingüística y también cuáles eran las áreas que las familias tenían que detectar para poder recopilar los datos completos. Trabajamos también con la terapia y modificamos las escalas para poder trabajar de forma remota. Ahora les voy a mostrar un pequeño video sobre cómo ha sido esta transición. Last year. Does she have all of her braces and everything off already? She does. Yep.
All right, well, let's go. Ok, vamos a empezar. Vamos a preparar a la niña para poder empezar con la evaluación. Like this. Here. Yeah, you want to get your unicorn? Ven, ven. ¿Cuál prefieres? Ah, mira, hay un unicornio. Aquí podemos ver la parte de reconocimiento. Ella empieza a elegir haciendo algunos movimientos, le toma un tiempo, pero lo hace. And here you can see some of the Y aquí pueden ver algunas de las acciones de la distonia. Vemos algunos temas de postura, vemos el flujo en las piernas. Ella trata de mover el brazo, pero su pierna también se mueve. Aquí tenemos el flujo de la distonia, cómo funciona. with the point Tenemos más distonia en la punta de los pies. Ella trata de relajarse. Aquí tenemos un movimiento del núcleo pequeño. Pueden ver que con el contexto adecuado las familias pueden hacerlo bien, se ponen en una superficie plana con los elementos adecuados y así podemos hacer las pruebas en el mismo ambiente del niño en su casa y así tenemos mejores datos para recopilar. holistic home environment. We got Porque el niño está en su ambiente natural y puede participar de forma más fácil de lo que lo hacen en el contexto hospitalario, en el que el niño tiene miedo, tiene ansiedad, porque tienen miedo de que les vayan a hacer algo. example was a very Ese fue un ejemplo muy bueno del trastorno de movimiento que veo en la mayoría de los sujetos, que está mezclado con la distonia y Corea. Ella trata de moverse un poco más, pero vemos que en la mayoría de los pacientes que hemos visto con este trastorno tienen un trastorno de movimiento y presentan episodios de movimientos hiperkinéticos. Y en el año 3 vemos a 15 pacientes que regresaron, todos de forma virtual, y recogimos datos de todos los años y tratamos de identificar métricas que cambiaban con el tiempo. Y en el año número 4, en junio, tuvimos 15 sujetos, 2 nuevos, lastimosamente, y gracias al doctor Garris, porque me sustituyó. Y liked. We had a similar protocol. no tuvimos tantos sujetos como como habríamos querido, pero tuvimos un protocolo similar al del año 1, excepto que hicimos una prueba piloto de una nueva medida de adaptación para evaluar la motricidad fina y el funcionamiento adaptativo. Y se desarrolló desde el punto de vista terapéutico una versión modificada tomando en cuenta aspectos Rating y scale. hay otras escalas para evaluar basadas en lo que se consideraba apropiado y luego se modificó, incluyendo una escala que si puede hacer la actividad como se describía, se podía hacer con adaptaciones también. Y así se tenía un puntaje modificado. Así que, y sentimos que eso fue una mejor evaluación de las pruebas y pueden verlo en la imagen con una de nuestros sujetos iniciales. A ella se le dio un crayón, un color para pintar. Eso es lo que le permite a ella estabilizar un poco el movimiento de la mano. Y esto se describe en la escala. Y ella dio como resultado 0, porque eso fue un tema de adaptación. Y así pudimos medir sus funcionalidades reales, motorias. Y en resumen, hemos recogido datos de 50 sujetos con al menos un año de datos que incluyen videos, evaluaciones motorias, evaluaciones de la calidad de vida
evaluaciones sobre las convulsiones, si han tenido, y la historia médica. Y hemos tenido edades de 2 meses a 23 años, hemos tenido datos para diferentes líneas, de diferentes edades. Tenemos una lista de espera, tenemos unas familias que están interesadas en incluir, y esto me rompe el corazón, que no podamos incluir a todos estos pacientes, porque necesitamos información de ellos, y la única manera de hacerlo es esforzándonos y obviamente con recursos y recursos humanos. Disorder was described, and I Y digamos que hemos avanzado, porque hace 10 años estábamos en otra posición cuando empezó y cuando se diagnosticó este fenómeno. Y hemos logrado a través de ello detectar una secuencia genética de este trastorno. Hace 10 años, ahora sí, pero lastimosamente tenemos sujetos que tienen más o menos 20 años y hay otros niños que no han podido sobrevivir. that were in the cohort that died during the study. Lastimosamente tuvimos a 2 sujetos fallecidos, uno de edad 7 años y otro de 8 años. Uno tenía epilepsia, otro no. Eh, Uno de los que fallecidos tenía trastornos de movimientos y Heavily weighted on the el fallecimiento del segundo sujeto no estuvo claro. Las nacionalidades que hemos tenido es de Estados Unidos, España, Rumania, Italia, Argentina, Suiza. Y ahora tenemos las características clínicas de la hipotonía de lactantes. En mi Yo trato de expresar un mensaje en el que vemos que un chico tiene un tema de hipotonía, tiene que diagnosticarse de una forma diferente. Muchos motor impairment. de todos los pacientes que vimos, todos menos uno tenían algún tipo de deficiencia motora, The motor impairment came back. pero hemos visto también que en otros regresaba la deficiencia motora. That those families that are En algunas familias sometimes the children with epilepsy pudimos hacer exámenes porque pudieron viajar. En otras familias fue un poco más difícil porque sus niños estaban enfermos y no podían viajar, entonces era más difícil hacer las evaluaciones y también encontramos que sometimes they los síntomas pueden ser muy leves, pueden tener 2 o 3 convulsiones en todo el tiempo y otros pueden tener más, así que vimos los tipos también de trastornos de movimiento, vimos 4 con distonia, otros con 2 con DBS y Corea. En algunos casos había una progresión de la distonia y no está muy claro cómo evolucionará en el futuro. Luego vimos otros casos en 41, para ser más específicos, con distonia y Corea juntas. Veíamos movimientos involuntarios y allí empezábamos a ver cómo surgía la distonia y también se veía la Corea presente, cómo se empezaba a manifestar. Vamos ahora a hablar de la discapacidad motriz. Vemos a la izquierda el esquema, lo que llamamos la clasificación, la escala de clasificación de movimientos motorios. Vemos una gran, amplia categoría en la que se puede identificar cómo es el movimiento del niño. 30% de nuestros sujetos podían caminar por las escaleras llevando algo. Ese es el nivel 1, 13%. Luego teníamos el nivel 5 al final, en el que ni siquiera podían poner de pie los niños. Luego tenemos overall disability. el nivel de discapacidad motora, que no se correlacionó con los movimientos anormales cuantificados. Tenemos la ancetodoctalia, la hipotonía predictiva de la discapacidad motora, y tenemos unos datos que no les hemos mostrado, pero se los pueden mostrar en el futuro si están interesados, en los que veíamos el nivel de discapacidad motora que no estaba relacionado con el genotipo. Ahora vamos a hablar de la evaluación de las métricas existentes.
of the hyperkinetic movements throughout the day and between days. Tratamos de hacer una evaluación más específica para evaluar mejor los movimientos hiperkinéticos. Vimos un efecto de techo Was good. y And even for the kids who were very para en algunos chicos vimos algunos temas del movimiento motorio en los que se les tomaba mucho tiempo moverse, pero al final lo hacían. Y estamos hablando del último elemento del cuestionario, CPS Child, que mide la calidad de vida. Y aquí vemos incluso como con algunas acciones el niño mejora en sus actividades diarias. Y aquí el cuidador no tiene el mismo peso en cuanto al cuidado que se le debe dar. Entonces, vamos a hablar de los tratamientos. Hay tratamientos que de verdad trabajan mejor que otros. Bueno, pueden ver las recomendaciones que damos atrás del folleto. Pero bueno, hay distintos tipos de estímulos. movements are the things that improve the most. Los movimientos hiperkinéticos son los que han mejorado. Son los que más han mejorado. Primero tenemos, en primer lugar, la distonia, pero vamos a hablar mejor de ello al final. Y en conclusión, hay una amplia variación fenotípica, incluso dentro de una misma mutación. En una misma mutación tenemos distintos escenarios, distintos panoramas, distintos sujetos. Y hay muchas más personas allí con GNO1 que no sabemos porque no se les han hecho las pruebas. Y esto está cambiando. Y creo que van a presentarse más casos a medida que se hagan más pruebas. GI issues can be real and can drive the movement disorder. Los síntomas adicionales aún no se han reconocido, pero hay algunos casos en los que, por ejemplo, el tema gastrointestinal es muy importante, hay estreñimiento y está muy presente y crea un tipo de gravedad muy frecuente y algún tipo de complicación. También la desregulación de la temperatura también es frecuente. Y la forma frusta también está muy presente y pueden ser también muchas causas de mortalidad. Y creo que hay una necesidad de una recogida de datos flexibles, pero con tal que vayamos adelante con la investigación, tenemos que ser flexibles para que podamos medir las verdaderas discapacidades o capacidades que estamos buscando. Tenemos que también construir escalas que nos permitan adaptarnos. Do you want to be systematic? We also Si queremos ser sistemáticos, también tenemos que ser precisos y tenemos que tener cuidado con los efectos techo y los efectos piso en cuanto a la fiabilidad de los resultados. Y necesitamos mejores medidas para comunicar y también para evaluar el funcionamiento cognitivo. Porque como muchos saben, la función cognitiva so es una forma de evaluar y yo quisiera hacer un llamado para mayor colaboración y compartir datos en la medida de lo posible. Y creo que tenemos que desarrollar y validar una escala que podamos utilizar todos y que podamos probar. Y creo que con otras enfermedades se ha hecho un gran progreso now have medic y esas patologías tienen ahora tratamientos más específicos que han sido aprobados y han empezado a aplicarse a niños y adultos con esos trastornos. Así que tenemos que mirar hacia nuevas posibilidades de medir. Es una cuestión de tiempo y les voy a mostrar esta diapositiva, que es muy interesante, acerca del nuevo trabajo que estamos haciendo y vamos a hablar de ello más tarde. Y aquí los reconocimientos a todos los que han colaborado. So thank you very much. This is very Muchas gracias. Es un trabajo inspirador en cuanto a todos los trabajos que se han estado haciendo. Creo que tenemos tiempo para una sola pregunta. Ok. So as parents, should we contact you for this study? yes, it's a little bit Entonces deberíamos contactarte para este estudio. Bueno,
No está muy claro cómo va a seguir desarrollándose este estudio. Esperamos basarnos en los datos y reunirnos con la Fundación Bow, pero todavía no se sabe cuándo va a ser y qué forma va a adoptar. Esto todavía no se sabe y probablemente se deba un poco a la financiación, pero quédense en contacto. Families who are interested. La idea es tratar de desarrollar una forma más sistemática para las familias, para que vean cómo documentar la información. Así que si están interesados, seguramente manténganse en contacto.